¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Cobursa, el querido Juanqui, bueno, el amigo Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, los amigos Pablo, el amigo Pablo de Villa Carlos Paz, que hace un tiempo que no comenta, pero generalmente mira los videos, el querido Dalton, bueno, Tito Rojas, son gente que están siempre. Ni hablar del querido amigo Gastón Montenegro, del querido amigo Adriano Track, de Cronos, Almafuerte, Manuel Fraga. Le mando un abrazo muy grande. Lo mismo que al querido amigo Martín Cortese, Fernando Asame, montón de amigos. Como digo siempre y cada noche, después veo los comentarios y me siento desagradecido por no haber mencionado alguno, como por ejemplo el amigo Diego Segovia, Eugenio, gente que está desde la primera hora. Y hablando de gente que está desde la primera... no logro salir de este problema, pero bueno, ya seguirá yendo. Hablando de gente que está desde la primera hora en el canal, bueno, contamos con la participación especial del querido amigo Miguel en los comentarios, en el aporte técnico, siempre dando una opinión certera, exacta y muy acertada sobre determinadas cuestiones que tratamos acá en el canal, temas técnicos, en fin, apreciaciones personales, conocimientos generales. También tenemos la suerte de contar con la presencia en el canal del querido amigo Gregorio Casa, haciendo participaciones estelares, participaciones especiales, donde se toma el trabajo de, mediante el humor, el sarcasmo y la ironía que maneja Juan Karateca, pone en su lugar a todo tipo de giles, en fin. Pero bueno, el amigo Gregorio es una persona muy especial en el canal, a la que le mando un saludo, un cariño, y no me pierdo ninguno de sus videos. Me gustaría que tenga un poco más de tiempo para escucharlo y, bueno, desarrollar sus temas. Hoy habrán visto que ya se venía terminando el tema del trabajo que estuve realizando en la zona de Ramos. Bueno, ese trabajo consistía en plomería, plomería agua caliente fría con cambio de tanque, cambio de lugar de termo. Creo y considero que he desarrollado pocos videos para la magnitud de trabajo que fue. Quizás hubiese sacado mucho contenido. En algún momento tengo que volver porque tengo que ir a firmar la garantía del termo y eso. Y por ahí haga una recorrida y muestre. Lo que pasa que a veces el contenido llega a videovidentes. Vamos a utilizar una palabra del amigo Gregorio. Llega a videovidentes ingratos que se creen que se las saben todas. Y a veces uno duda en subir o no determinadas cosas. Porque hay que perder tiempo dando explicaciones, como por ejemplo, los caños de agua caliente y fría deben llevar por lo menos 20 centímetros entre sí. Sí, ya sé. Eso es cuando uno está realizando un baño de cero. Yo conozco perfectamente todas las disposiciones que se necesitan en esos momentos, en esas situaciones. Ahora, lo que estamos haciendo es una refacción de la instalación de plomería. Estamos ejecutando una instalación de plomería desde cero. Me pidieron por favor que me mantenga dentro de una franja de azulejos vidriados de la década del 70. Bueno, ya todos conocen y habrán visto.
pero me hubiese gustado haber quizás desarrollado un poco más de contenido de ese trabajo, dado que he trabajado en la instalación de gas, ya sea para poner la derivación hacia el lavadero para alimentar el termo, como también cambiando y reemplazando caños existentes destruidos. Obviamente le hice el circuito eléctrico en la mesada, le instalé las griferías exteriores. Ya voy a ir mostrando algunos videos cortitos que tengo que me estaba pidiendo el cliente a modo de, llamémosle, información de cómo se van desarrollando determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuando terminé de purgar toda la cañería, bueno, me pidió un video de que le muestre a ver qué presión había, porque son gente que verdaderamente desde que compraron la casa hace, que yo los conozco, 10 años, nunca tuvieron presión de agua. Para ellos, tener una ducha que abren y sale agua caliente y fría con buena presión es algo increíble. Entonces tengo todo ese contenido que por ahí después lo compile mediante TikTok y lo suba. Y si no, van a quedar videitos tipo short. Pero bueno, se ha logrado, he cambiado el tanque. Han visto que lo tuve que romper con un martillito de 500 gramos porque tenía pavor de que caiga alguna piedra en la casa de al lado. Se ve que hay alguna rivalidad entre vecinos, bueno, no sé. Cuestión que lo desarrollé, bajé todos los escombros en bolsa, con una soga a la antigua. Bueno, cada vez que la bolsa llegaba abajo tenía que bajar. Entre una cosa y otra estábamos 7 metros de altura. Estuve trabajando. Digo estuvimos porque obviamente cuento con la participación de ustedes y también de las herramientas, ¿no? Pero en sí el desarrollo fue solo como loco malo. Sí, para los que dicen, ¿tanto tardás en desarrollar esas pavadas? Si hubiese encarado el trabajo como el próximo que se viene, que ya los voy a poner al corriente de ese, si lo hubiese encarado como trabajo netamente, o sea, todos saben que divido mi jornada en un trabajo grande o un trabajo principal y después o taller o service. Si yo hubiese podido encarar de esa manera el trabajo, yo en 10 días lo tengo listo. Pero ¿qué pasa? Surgieron o yo estaba desarrollando la obra ATR y ya tenía el día dividido en dos, o sea que me limitaba muchísimo. Y la tarde mía es muy corta en algunas oportunidades, porque hay algunos días de la semana que obviamente tengo mis hijas. Entonces me limitaba mucho las horas que quizás algunas tardes estuve trabajando. Después, en el desarrollo de las tareas, se cruzó todo lo que se podía complicar, romper o estar mal, se cruzó. Y lo he solucionado realizándolo, obviamente, a conciencia y bajo normas, con la buena onda y la predisposición de los clientes. Pero ya llegó un momento que no era contra mí, no era contra mí el problema, pero ya, bueno, las divisas empezaron a faltar, nada, ya no había de dónde rascar, así que vieron cómo es. Llegamos hasta acá, ya está todo funcionando. Después, bueno, pondremos las cerámicas que corresponden, cambiaremos la puerta, quizás, ¿por qué no?, una pintadita, en fin, detalles estéticos. Está todo funcionando. Lo que pasa que, bueno, arrancaron con un entusiasmo terrible. La señora, la chica, la mujer, la ama de casa, me hizo voltear hasta el piletón de la década del 60 con suerte e instalar una bacha, un lavabo nuevo de la marca
ferrum, bueno, o sea, todo eso lleva tiempo. Yo lo he desarrollado. En el lavadero dejé agua caliente, agua fría, del agua fría una derivación para el lavarropa, también un caño con agua corriente, o sea, con agua corriente. Los de la antigua escuela sabemos por qué es bueno dejar una toma de agua corriente dentro del domicilio, no las canillitas que ponen en los jardines y bla bla. Dentro del domicilio, una llave, una canilla que controle lo que sea agua corriente. Pero bueno, quedó listo, se cruzaron desagües, a esa pileta había que hacerle el desagüe correspondiente con su cámara pileta, el termotanque había que hacerle la plataforma de 6 centímetros de concreto para poder pararlo arriba, para que no quede a nivel piso terminado. Y después, ¿qué pasa? Cuando baldean, el agua le va, bueno, todo lo que ya conocemos. Pero ese sería el resumen, que quizás a muchos les aburre, pero bueno, al que le aburre, llévese este paquete para Mendoza, vayan a canales donde resuelven todo en 6 minutos, de paso lo hace otro, y nada, acá es la vida real, con los pros, los contras, los problemas, en fin, este es mi taller, y en este momento el olor a nafta y aceite me enamora. El piso, concreto. Bueno, sí, en algunos lados se ha caído aceite de caja de velocidad. Ya todos saben cómo es un taller. Pero bueno, vamos a hacer lo que prometí cuando terminara, dado que traje la caja de herramientas, la caja de herramientas propiamente dicha. Si bien yo dejé todo preparado, el pack-out de pobres, y la caja, junté todo, pero me dijo, quédate tranquilo, cualquier cosa te la alcanzamos o venir a buscar después, pero no andes cargando todo porque me da miedo que te pase algo, me dice la señora, como fui con la zanela. Le digo, no, bueno, está bien, me venía bien dejar un balde o un pack-out de pobre con las herramientas, porque bueno, así tengo motivo para volver y mostrar todos los detalles que quizás no pude en su momento. Así que nada, quiero que analicemos las unidades. La caja está acá. Esta es la caja que vieron que utilicé. Bueno, vamos a ver las unidades. El arco de sierra se me cayó. Ahí lo levantamos. La sierra, la hoja de sierra, propiamente dicha, es espectacular. Es muy buena hoja. Es muy buena hoja. El arco, la verdad, no me salió bueno. Creo que el amigo Jonathan, o el amigo Juanqui, comentó por qué no darle una segunda oportunidad a Mota, dado que he comentado que algunas cosas de Total me han fallado y les he dado nuevamente una oportunidad. No les puedo dar, por las políticas del canal que yo mismo impuse, una segunda oportunidad a herramientas que estallan en la primera. Está bien, ustedes no fueron testigos del tema Mota, porque obviamente me pasó en una época que no desarrollaba videos, no se hacía. Pero se me rompieron en el primer uso con la R Trucci y este arco de sierra, que obviamente se dañó, no se rompió, llegó, terminó. Lo que voy a hacer es, bueno, lo que ya había medio prometido. Si yo le doy tensión a la hoja, vamos a notar como acá se abre la rajadura que tiene, que incluso se ha incrementado un poquito en 3 cortes que me faltaron hacer, que fueron la carga de tanque, 3 curvas
3 nipples que tuve que hacer para, bueno, la carga de tanque. Pero lo voy a reparar. Lo que sí, seguramente no le dé otra oportunidad. Igual lo voy a pensar, lo voy a replantear, pero tendría que ser justo con todas las marcas que sufrieron esa norma. Bueno, qué importante que es tu canal. Pero soy así. Si le doy la oportunidad a una unidad que falló, tendría que darle la oportunidad a todas. ¿Cuál es la diferencia con las francesas que quizás vinieron con juego que no reventaron? Si bien no vinieron espectaculares como otras, pero no reventaron, trabajaban y trabajaban bien. Las que no vuelvo a tocar ni siquiera a sugerir son las que fallan en forma letal. Espero ser claro. Bueno, en la caja vamos a encontrar la cinta métrica de 8, la ancha. Vamos a ir sacando, después la vamos a ir limpiando. La masa de 1,5 kg, que esta se jubila. Por eso compré la total, pero bueno, no había en la distribuidora y el distribuidor me trajo la de 2, pero compré la Watfo de 1,5. Linda situación para dos cosas: jubilar la querida masa de la marca Azurra, que sí, la pueden notar abollada, obviamente, pero van a notar que es un abollamiento parejo. Es parejo producto del juego que uno hace de cada... Algunos dicen, dijiste que la girabas cada 5 martillazos y yo conté 7 y no la giraste. Bueno, pero no le estoy dando todo el día del mismo lado. Tengo esa costumbre, entonces el abollamiento aparece pero en forma pareja. Ya está jubilada esta unidad, listo. Tenía que llegar al taller, llegó. La Watfo, como estaba diciendo, es una linda oportunidad para jubilar esa y de paso hacer la toma de contacto con Watfo. Dado que cuando les cuente, quizás en otra charlita, el trabajo que voy a encarar la semana que viene, se van a dar cuenta que la masa o las masas van a jugar un papel interesante. Bueno, pincelito, que lo llevé por muchas cuestiones. Primero y principal, sacar el polvo de lo que uno picó, de rincones, vértices, limpiar las cajas de electricidad, dado que son excelentes personas, excelentes clientes, pero bueno, la ama de casa es doctora o está muy metida en la medicina con un título de algo, de doctora de algo, pero no sé qué especialidad. Y le tiene fobia, pánico, terror a... Por ejemplo, el tanque yo lo podría haber cortado todo con la amoladora, pero sabe de la presencia del asbesto, del amianto, me prohibió, me pidió encarecidamente que no lo corte porque eso lo respiro. Bueno, ya está. Lo rompo a martillazo. Y el marido me pidió, pero te encomiendo, por favor, si yo pudiese subir los audios, te pido por favor que extremes los cuidados al trabajar en la altura, no tanto por los daños que pueda ocasionar los escombros, sino por tu integridad. Bueno, y así, bla, 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 bla. Listo, ya está, ya se realizó, le volvió el alma al cuerpo a ese muchacho. Bueno, una de las perlitas, una de las joyitas, está quien comenta que no nota la diferencia, que no sabe por qué tanto halago a una simple llave francesa. Bueno, créanme que en esta longitud los usos son más que importantes de esta herramienta. Ya lo conocen, los he descrito muchas veces y me han comentado que ya no se están consiguiendo. Eso indica
puede haber dos factores. O entraron muy poquitas o hay muchas personas que opinan como uno. Entonces, valórenla. Es una francesa de 8 pulgadas, pero con una apertura de el doble. O sea que, ya lo repetí hasta el cansancio, pero nos permite ingresar y trabajar en lugares donde necesitaríamos una quizás a veces 15 pulgadas o 12 en el mejor de los casos. Es una muy linda unidad. Se puede llamar Jadever, Pirulín o como se llame, menos mota. Y la compraría igual. Tendrá juego, todo lo que ustedes quieran, pero le he encontrado una gran funcionabilidad. Bueno, Terraja que ha tenido que salir a la cancha, es de industria nacional. Terraja que ha tenido que salir a la cancha porque la de la marca Latin Tools, Larry Tools, no, la de Latin Tools se rompió el peine. Está bien, estuve realizando roscas en cantidad generosa, en diámetro de 3/4, en caños Saladillo, Tubileno, bueno, caños de verdad. Y el desgaste, bueno, fue inminente. Un hilo de rosca, un hilo del peine, se rompió y ya no roscaba, sacaba punta. Entonces, bueno, ante la no presencia de repuestos, bueno, el cliente compró esta. Para las roscas que hubo que hacer, obviamente dio resultado, me la descontaron, me la quedé. Porque va a jugar un papel interesante en el próximo trabajo que haya que desarrollar. Martillito Inco, que el amigo Adriano está bastante encariñado y quiero que sepan que al momento de empuñarlo, manearlo y darle uso, revalida los sentimientos que uno pueda tener por el martillo o la impresión positiva que a uno le impacta. La verdad, piqué todo el tanque, como vieron con esto. Si bien cualquiera puede decir, bueno, pero es una tarea relativamente tranquila para un martillo, sí, pero no se ha abollado, no se ha aflojado. Sí, quizás se ha lastimado un poquito, pero eso es impericia en el trabajo. Lo estoy utilizando para algo para lo cual no fue creado o no es el tipo de martillo ideal para eso, pero a mí me ha dado excelentes resultados. De hecho, el balance es bueno, muy cómodo, la pena no se ha marcado. Después no es el único trabajo que ha realizado. Todos los caños que puse dentro de canaletas, yo los sostengo con clavos de 3 pulgadas, donde por lo menos entra en profundidad una. Y el amigo ha clavado todos esos clavos. ¿Son tomas de contacto leves? Sí, pero también es un martillo de 500 gramos. No puedo desarrollar una toma de contacto con esto picando el cordón de la vereda, porque no tiene lógica. La toma de contacto a la cual sometí la unidad, para mí es más que válida y más que lógica para un martillo de este porte, de esta envergadura, de este peso. Y ya veo al amigo WTF hablando pavadas, que la verdad me extraña, sea hate o real, me extraña tu cambio, tu mutación en los comentarios, porque vas a despertar una arista negativa que vengo tratando de no sentir, no tener,
y me voy a tener que ocupar de vos y me di cuenta que si quiero contestarte, sos muy fácil para lastimarme. Entonces, trata de ubicate con el amigo Gregorio, ubicate con el amigo Miguel, ubicate con el amigo Manuel. Que no te suene amenaza, que te suene a promesa. Yo no bloqueo, no sé ni de dónde sos. Pero venías teniendo un perfil, venías manteniendo una onda. Si bien a veces te bardeabas un poquito, pero se te podía llevar. No te pases de piola, porque me vas a despertar una arista. Y no te olvides que lo cortés no quita lo valiente. Que yo no utilice determinadas palabras en mi léxico no quiere decir que no las sepa usar. Así que trata de calmarte un poco. What the fuck, ojo por ojo. Ya de movida tenés la foto de un suicida ahí en tu perfil. Así que tranquilo. Tranquilo porque ya das lástima. Nivel Watford chiquito para nivelar las cajas en, en forma horizontal y vertical. Ha dado muy buen resultado. La parte magnética, si tengo que ser sincero, no obedece mucho, pero el plano es ideal. Como controlé poniendo 2 o 3 niveles y viendo que indiquen lo mismo. El de la marca Total indicó una cosa, este lo pongo arriba e indica lo mismo y tengo obviamente más unidades, pero no voy a andar probando todos los niveles, pero es una herramienta fiel, es una herramienta fiel. Es un nivel de burbuja que permite trabajar y trabajar en forma correcta. He tenido unidades que las cosas quedaban quizás imperceptiblemente torcidas para algún ojo, pero para el de uno no, y miren que yo veo poco, y el problema estaba en el nivel, Eran de esos niveles muy económicos, pero lindos para tener dentro de una caja, por ejemplo, para pavadas, darle caída a un tiraje de tiro balanceado, que aunque no lo crean, con que esté plano ya funciona bien. O sea, por el tema de la lluvia no se llena el tiro balanceado de agua. Lo ideal es darle 2 grados de pendiente. De ahí en adelante denle lo que quieran y puedan. 2 grados, ya está, ya funciona. He ido a hacer service a departamentos que dicen, se largó a llover, no prendió más. Cuando uno mira, tiene la caída invertida, tiene la caída hacia adentro. Toda el agua bajando por la pared del edificio, se le llena el tiro balanceado. Cuando descubrí la tapa de acceso al quemador, salió a 5 litros de agua había adentro. Bueno, para estos casos, para que no pasen esos casos, nivelito, nivelcito, leve caída, leve pendiente, va más que bien, perfecto. Pico del oro, Baco, que vengo prometiendo que vamos a hablar. Y tengo que sacar también, para hacer esta comparativa de dos unidades que podrían ser completamente distintas. O sea, no admitirían entrar en el mismo segmento de calidad, no admitirían ningún tipo de comparación. Pero, así como las ven, y ahora las vamos a limpiar, si es que tengo un poco de nafta, solvente, benzina, las vamos a limpiar porque quiero que vean un detalle del dentado. Y estas han trabajado en serio, han trabajado en serio en el desarrollo de toda la instalación en diámetro 3/4 y diámetro media, algunas teniendo el accesorio, otras apretando el caño. Quiero que sepan que el punto ideal, al menos en mi mano, en las Pico del Oro de doble cremallera para ajustar o aflojar caños de media, es el tercero,
Y para hacer lo propio en los de 3/4 es el cuarto. La cuarta posición se puede trabajar perfecto. A ver si tenemos un poquito de nafta dando vueltas. Debería haber, porque no lo preparé. Pero sé que hay. Tengo que ordenar el banco. Tenemos que volver a las tareas de ordenar el banco. Tenemos que volver a todo eso. Vamos a sacarle un poquito. No es para dejarla 4 días acá adentro, ¿no? Que obviamente no le va a hacer nada. Pero a los grip, quizás sí. Vamos a sacarle un poquito el hidro 3, que está penetrado en toda la herramienta. De paso también me lo saco de las manos. Vamos a sumergir la cabeza de culebra mirando al sudoeste. Este pincel que agarré, bueno, una de las finalidades era limpiarlo, cosa que ya creo que se logró. Lo vamos a dejar acá a un costadito. Vamos a agarrar un trapito que se haga solidario y un pincel más chiquitito que yo utilizo para este tipo de tareas. Este está cansado, pero bueno, todavía trabaja. Martita, la del barrio, si estás escuchando, si estás viendo, volvé. Larry Gato Tools, te estamos esperando. El otro día estuviste desayunando con la cabeza de cobra. Bueno, yo no pude desayunar con mi cabeza de culebra porque la tenía ahí en el trabajo, pero bueno, estuve desayunando acá en el taller con otras unidades que también quiero mucho. Para los que me preguntan cómo es que el amigo Calderita pegó todas esas herramientas que pegó, no sé, todavía no hablé con él, tiene montones me mandó fotos, no hablé con él en persona, ya lo comenté en otro videíto, en otra charlita, él es muy emprendedor, su sueño es que su ex mujer y su actual ex o posible ex futura trabajen y se autosustenten, pero las chicas tienen la particularidad, a la última, que es por quien lo conocí, Mónica, le tiene más alergia al laburo que pan triste, o sea que va a ser difícil. Entonces cada vez que el tipo invierte guita en algo, la termina perdiendo. No perdiendo, pero quizás no ganando y recuperándola con mucha suerte. Pero ya voy a hablar con él porque tiene más de 600 rodillos, más de 200 llaves. Lástima que son de esa marca. Si no, ya el tipo sabía que... De hecho, lo mostré, me ha dejado una de regalo en la puerta de mi casa una noche. Le dije, ya voy a encontrar la manera de retribuirte este regalo. Me dijo, ya me regalaste mucho. Ya nada, quédate tranquilo. Te voy a ver si cuando venga el distribuidor de Total le pido alguna unidad y se la regalo al amigo. Así que bueno, vamos limpiándola, va saliendo. Vieron que para el hidro 3 lo mejor era nafta. Nada de acetona, nada de quita esmalte, o sea, nafta. No seas maricón, no te va a pasar nada. No se me cayeron las manos. Yo me acuerdo de tener 3, 4 años. 3, 4 años. Y algunos van a decir, con razón quedó así, con razón quedó así. Me acuerdo de tener 4 años. Ya habíamos llegado de Italia. Así que pónganle que era esa fecha. En el taller de Antonio, antiguamente, abajo del banco, se guardaban las mangueras. Pedazos de manguera, 1 metro, 2 metros, manguera. Y claro, le hacía un rollito y las guardaba. Tenía distintos tipos. Las usaba generalmente para sacar nafta de los vehículos. Bueno.
Y siempre quedaba algo dentro de la manguera de nafta. Y a mí me encantaba el olor, el olor a nafta. Y un día, aspirando el olor, me pegué un trago de nafta. Bueno, nada. Vi a la Pantera Rosa, al señor Cartwright de Bonanza y a Mazinger Z todos juntos ese día. ¿No? Pero bueno, nadie entendía qué me había pasado. Y ahora van a saltar los que dicen, con razón quedó así, quedó tocado porque se tomó medio litro de la común. Antes estaba la nafta común y super, nada de premium, quantum. Pero bueno, no me acuerdo. Ah, bueno, esto venía a que la nafta no hace daño a las manos, no pasa nada. O sea, es algo. Quiero que se afloje bien porque quiero mostrarles los dentados. Quiero de paso dejar las unidades limpias. Ajá de ver. Está más para. Ajá de ver esta. Está más para pegarle una lavadita o una lubricadita. Una lubricadita con el aerosol que para nafta, porque lo que tiene esta es polvo. Pero ya quedó ahí. Como dije, me comentaron que no se están consiguiendo este tipo de llaves. Pueden pasar dos cosas. Que no vengan más. O que si vienen, si vuelven, si se actualiza el stock, empiecen a cobrarlas de otra manera. Porque el verdadero plomero, el verdadero gasista, que yo... Están las de Irega, de la marca Irega, con las mordazas afinadas. Pero el precio de esa herramienta, al precio de la otra, y la utilidad y funcionabilidad de esta, es lo mismo. Llámese como se llame. Deja de ver, sanguchito. No, yo sé que repito y repito, pero bueno. Quiero que sepan que son las 10:30 de la noche, yo todavía acá en el taller. Así que la charlita no sé en qué momento se irá a subir. Pero bueno, nada, me tenía que quedar en el taller, esperar un repuesto. Me estaba por ir para mi casa. Los de Mercado Libre avisaron que si tenía algún problema en recibirlo hoy o mañana. Y nada, les puse que sí, que esperaba. Pero bueno, no estarían viniendo. No se asusten si suena un timbre o golpean el portón y me entregan un cigüeñal de onda que necesito. ¿No era que no comprabas por Mercado Libre? Son repuestos para trabajos del taller, que no soy yo quien los compra el cliente, porque es en el único lugar que se consigue. Un cigüeñal de una Honda 650, no es que voy a la ferretería y ¿me das un cigüeñal de Honda 650? Sí, ¿cuántos querés? No, dame dos, uno para tener, por las dudas. No, hay que esperar que alguno desarme un motor, de casualidad lo publique. Bueno, los clientes se ocupan de eso. Yo, si tengo que ocuparme de comprar los repuestos, de salir a buscar los repuestos, los precios son otros. Por eso, no critiquen al plomero, no critiquen al mecánico, no critiquen al electricista, no critiquen a nadie que se ocupe de comprar los materiales. Siempre que haya un descuento, desde de la casa de sanitario, de la casa de la ferretería, eso es plata que le corresponde al técnico, porque está poniendo su movilidad, su tiempo en ir a buscar los materiales. O sea, que la gente, yo a veces escucho o leo cada comentario que parece que, no sé, da la sensación que ninguno tuvo un padre albañil, un padre plomero, porque no,
No, usted no... ¿Cómo puede ser que yo pago una térmica 10 pesos? Viene el electricista y sale 12,5. Y anda vos. Y andás. ¿Qué querés? ¿Qué te crees? Yo voy y le digo, no, tengo que cargar nafta. No, y bueno, no, maestro, es una gauchada, una pérdida de tiempo, no me la cobres. O sea. Pero bueno, nada, hay cosas que no van a terminar de entender nunca nadie. Así. Cualquier descuento que hagan en la compra de materiales para domicilios le corresponden al técnico, al mecánico. Y en mecánica se ve mucho más. No, porque el mecánico me estafó con el precio de los repuestos. Probelo. Una vez con un cliente. Necesito kit de distribución. Sí, listo. Bueno, ¿te ocupás vos o me ocupo yo? Como quieras. Creo que en aquel momento estaba 56.000 pesos en Casa Patania. 56.000 pesos. Estoy viendo acá en Mercado Libre. Está 48, 46. Es el precio que me pasó. Que está bien, Patania hace un 10% al mecánico. O un 5%, depende. La factura que yo te voy a mostrar va a decir lo que pagué. No, bueno, me ocupo yo. Listo, vino el tipo, el cuñado no lo podía alcanzar, vino al taller, llévate la muestra, listo. Tuvo que tomar un remis, ir hasta San Justo a comprarlo, porque lo encontraba no en 46, en 48. 48.500, póngale. Tuvo que tomar un remis, ir hasta San Justo. Lo tuvo que esperar al remisero, volver al taller a traérmelos. Le había faltado un par de... que esto es verdad lo que estoy contando, un par de abrazaderitas, un par de juntas, no me acuerdo de bulones. Era algo que había que armarlo y no lo había traído. Tuvo que volver a ir. Volvió. Perdió tiempo, plata, porque al remisero le tuvo que pagar. Y me dijo, me hubiese salido más barato que los compres vos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues yo voy ahí, veo la distribución, digo, sí, ¿y sabes qué? Dame la juntita para la bomba de agua, dame, ¿sabes qué? Dame 3 bulones de 6 milímetros por 50 milímetros largo, por decir algo, no sé. El tipo aprendió. ¿Aprendió cómo? Pagando. Pero bueno. Otra de las joyitas del canal, ya fuera de toma de contacto, esta ha trabajado mucho. Pincita Inco, segmento liviano, en acero. Cuando Inco, el segmento liviano, daba cátedra. Ahora ya por comentarios y por experiencias del amigo Gregorio y comentarios externos que se van sumando, dado que me han dicho el señor Inco, ¿el señor Inco seguirá siendo el señor Inco? El señor Inco va a ser el señor Inco, el señor Total, el señor Watfow, el señor Jadever, el señor llévate este paquete para Mendoza, en tanto y en cuanto las unidades vengan buenas, como esta. Miren lo que es esto. Es así. Yo tengo la suerte y es lo que digo siempre. Quizás no puedo mostrar herramientas tan seguido, con tanta frecuencia o de tanta calidad, pero son mías, las pago yo. Si tengo que hablar mal, hablo mal. Si tengo que hablar bien, hablo bien.
Y me puedo dar el lujo de decir, sí, me enamoré de Inco. Me encanta. Hay herramientas que me encantan. Cuando empiecen a fallar, cuando se empiecen a partir, voy a decir, no, me estuve enamorado. Ya pasó. Se terminó el amor. Es así. Bueno, francesa, 10 pulgadas, Jadever. La verdad, juego mínimo, completamente aceptable, una unidad limpia, prolija, linda para laburar. Del segmento ajustables prusianas comunes, ¿no? Estamos hablando. Cromada. Bueno, la querida ya, pinza de punta labor, que ya que estamos vamos a probar si sus grips aguantan los solventes. Segunda unidad que me compré. La primera estaba en otro domicilio. ¿Era necesario, Tano, que te compres otra? No. Ya había llevado incluso una pinza de punta. Pero bueno, la vi ahí. No había almorzado y me compré la pinza. Y le pregunté al muchacho que atiende si pensaba entrar más. Y me dice, no, de labor ya no vamos a traer más. Le digo, pero tenés un popurrí de marca, tenés Total, tenés Labor, tenés Irimo, Baco. Baco está en la línea 140, 141, 142. Tenés un surtido ahí, incluso hay destornilladores Total. Six, ZX, tenés. Me dice, sí, pero Labor no vamos a trabajar más. ¿Por qué? Le digo, si son fieles. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Están caras. Y para venderlas acá no sirve. Porque, obviamente, claro, al no ser una ferretería, al ser un corralón, le tienen que... Primero que no se la dejan al precio que se la dejarían en una ferretería por la cantidad de unidades que compran. Porque la tienen ahí a modo para los que la necesitan en forma, me olvidé la mía, o, bueno, los que vamos a la juguetería. Y me dijo, no, hay que implementar, hay que incorporarle un porcentaje, y ese porcentaje la dispara, no digo exponencialmente, pero la pone a la par de, llamémosle, una Total, y la gente se tira a la Total y quedan ahí las labor y bueno, nada. Digo, a mí, la verdad que me gustaba mucho. Sí, lo notamos, me dijo. Pero bueno. Alicate Crossmaster, que ha venido a cumplir alguna que otra función, cortar cables, hasta que, bueno, hasta el momento que llevé las herramientas para toma de contacto de la línea Jadever y Watfow, que ya las voy a mostrar, si bien, obviamente, creo que desarrollé tareas en 12 cajas. 12 cajas con su cableado, armado de bastidor y demás. Los destornilladores y las pinzas se han comportado espectacular. Si bien no es una toma de contacto de las que yo realizo, pero ya tenemos dos referencias. Una es que no explotó en la primera, no explotó en la mano. Punto importante. Punto obvio, básico e importante. No explotó en la primera. Y segundo, ya trabajó en 12 cajas. Después, bueno, tendríamos que tabular cada cuánto, hacer una revisión de la herramienta. Yo las vengo probando, no les digo cada un mes, cada 2 meses, porque hay herramientas que son sometidas a castigo ya desde cuando las compro. Y hay otras que las compro, aprieto un tornillito, corto un cablecito. La impresión que da es que, oh, qué linda, qué cómoda que es a la mano, che, cómo va esto. Pero no sabemos sobre la resistencia de la herramienta. Este es un alicate
que me compré en una ferretería es bien de la década del 90. El amigo Miguel me cargaba y me decía, si Gregorio ve ese alicate o lo tiene en sus manos, le da un 4, un 3. Si Gregorio tiene en sus manos este alicate, le da un 2,50. Pero es de la década del 90. Es de la década del 90. Fui a una ferretería a comprar obviamente materiales eléctricos. Los vi colgados ahí. Había unos, estaba este, y había unos copia de los Diamond de aquella época. Que tengo el juego, el tablero. Pero daban lástima. El polenta era este. Y me comentó el muchacho, me dijo, estuvimos limpiando la ferretería, qué sé yo, y encontramos una caja con alicates, pinzas del año del pedo, me dijo. Y bueno, las vamos vendiendo de a poquito. La verdad, un precio que, nada. Yo elegí esta porque yo, al tener una en la mano y la otra, yo conozco de herramientas. Digo, me llevo el negro. Buena elección, me dice. Y, sí. Pero precio de decir compré un alfajor o compré un alicate, eso. Bueno, la pinza que en esencia había ido a cumplir tareas en el domicilio, que cumplió hasta que me compré la otra labor. Pero le vamos a pegar una lavadita. Cuando traiga el pack out de pobre, vamos a analizar la masa de 2 kilos de total, que dicho sea de paso, la seguí utilizando y ha trabajado bastante bien. Pero bueno, esta la agarré porque la tengo que limpiar, forma parte de las que fueron. Pero vamos a la que quizás sí muchos esperan una devolución. Pico del Oro, 12 pulgadas, industrial, de la línea Inco. La verdad, se ha comportado. Sí hay que imprimir torque. O sea, explica, Tano, porque no se te entendió nada. Muchas Pico del Oro, por su anatomía, uno con tenerlas así ya sabe que está mordiendo, ya sabe que está trabajando. Esta no hay que relajarse porque no queda. Es lo famoso que dicen que se queda trabajando sola. Bueno, en esta no pasa eso. En esta hay que darle carga. Pero después, hasta 1,5 pulgadas, se trabaja muy bien. No marca las piezas. Eso indica que no zafa. Que la mordida es buena. Las posiciones están bien marcadas, bien definidas. O sea que no tiene juego. Aceptablemente cómoda. Y todavía no ha tenido un gran desafío o un gran enfrentamiento con algún caño o algún accesorio agarrado en serio. Ha trabajado con piezas nuevas en ensamble, que es distinto al desarme de una cosa. Pero bueno, quería darles una devolución. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que tiene buena mordida, que las posiciones están bien definidas, que no zafa a la primera, que no explota a la primera, que es 5, sí, es 5. ¿Lo disimula? Sí, bastante. Si no leemos acá, no sabemos. No son los grip característicos de las Pico del Oro Inco.
¿Qué me quedó en el pacaut de pobres? La moladora, las máquinas de agujerear, la acesa, algunos cortafierros, la masa de 2 kilos, la Watfo, la llave para caños Watfo. La verdad, lindas unidades. Fueron acertadas en un 80% las unidades que compré, que fui adquiriendo en para esta última época de la temporada. La verdad, satisfactoria. No me puedo quejar. Unidades fieles. ¿Tienen su costo? Sí. Vuelvo a remarcar, para los que quizás no miran todos los videos, Stilson de Total. El que tiene la oportunidad, la posibilidad, cómprenlas porque no se van a arrepentir. Es una herramienta que obviamente trabaja por palanca, no por presión, y tiene una muy buena mordida, una muy buena palanca y aguanta la paliza. Aguanta la paliza porque no... Miren que las he castigado. La de 10 ha sido solidaria con una de 14 y se la ha bancado perfectamente. 90 y pico de kilos arriba, porque así lo ameritaba la tarea, y la tipa aflojó. Las intenté comparar con la Jadever, nada que ver, son herramientas completamente distintas, al menos en este ítem Stilson propiamente dicha, de estas, son unidades completamente distintas. Esta es igual a la ropa. Vamos a agarrar el espatulín y vamos a limpiarle el dentado. Así que vamos a dejar que se termine de aflojar el Hydro 3. Otra de las que da buenos resultados es esta línea de francesas de Total. Verdaderamente admirable. Muy buena unidad. Y bueno, esas serían más o menos las unidades que han trabajado, sufrido. Este ha apretado más de 25 grampas, que quizás debería haber llevado el pH 3, pero no ha tenido problema en absoluto. 25 grampas, tarugo de 8, de los tarugos de verdad, y dale campeón. Y no, buena resistencia, no tengo nada que decir. Hubiese estado lindo llevar algún otro para empezar toma de contacto ya en situaciones de presión, pero bueno, quizás no tenía las unidades en el momento, quería reunirme con más unidades como para empezar algo como los bolsos. Ya empieza el tema, estoy pinceleando un poquito el nivel como para que... Bueno, y redondeando la charlita para los amigos, que un amigo comentó: tomo conciencia que los baldes
son una herramienta más. Yo los tengo en el patio del taller, en los fondos del taller. Pero sí, sí. Desgraciadamente son una herramienta descartable porque se terminan rajando. Pero si uno los cuida, los lava, los limpia. Ahí en la casa donde estuve trabajando, donde estuve desarrollando todas estas tareas, hay un balde y una cuchara que las tendría que haber filmado. La terminaron de usar y la dejaron ahí, por los años de los años, con cemento. Esa está linda para pegarle una flapeada con el disco Flapper y traerla a la vida de nuevo. Lo mismo que el balde yo lo veo y me daba pena, pero ¿qué va a hacer? El que no ama las herramientas no las ama. Y para el amigo, se lo dedico al amigo Adriano. No, me había olvidado de pegarle una limpiadita. Y de paso vemos qué tal resiste los solventes. La letra chica es, no lo dejen 6-7 meses, porque posiblemente sí no dure. Pero después, ¿se puede limpiar? Sí, claro que sí. No me están viendo. Estaba mal ubicado. Así que bueno, saludos al amigo Ubaldo. El amigo Ubaldo ya se está haciendo uno más de nosotros. Pensé que se iban a sacar más chispas con el amigo Gregorio en determinadas situaciones, pero ya han aprendido a convivir. Cada uno fiel a su personalidad, a su estilo. Lo que pasa es que, bueno, el amigo Ubaldo es un tipo que tiene acentuados sus berretines de perfeccionista. El amigo Gregorio no se come ni la punta. Bueno, vieron cómo es. Así que bueno, mira, Adriano, quedó espectacular el Inco. Espectacular. Gente, cuando me refería a unidades de total que quizás no me gustaron tanto en llave francesa, me refiero a este modelo. Que trabaja perfectamente, ¿eh? Yo lo noto livianito, lo noto quizás con un poquito más de juego, que va a saltar el que diga, después de eso que mostraste, Jadever, ¿te jactás de decir que esto tiene juego? Para lo que estamos acostumbrados de total, esto tiene juego. Pero no se ha roto, no se ha destruido. Entonces, es ahí donde nace siempre la posibilidad de una nueva toma de contacto. Por ejemplo, Metz, yo soy un enamorado de determinadas herramientas. Ya después voy a hacer una charlita sobre mis enamoramientos sobre algunas unidades. Por ejemplo, llaves francesas de la marca Metz. Hay gente que me ha dicho, es lo mejor que pude haber escuchado. Es lo mejor que pude haber escuchado tu recomendación o tu sugerencia sobre la francesa Metz. Y hay otros que me han dicho un desastre. No. Yo he probado 4 juegos distintos en distintas épocas. El último, las 2 más chicas, las de 6 y la de 8, tengo hasta la de 18. Las 2 más chicas, 6 y 8, se nota con juego, se nota que ya no es la misma herramienta. Pero dejaron de venir, o de ser francesas. Francesas me refiero a su nacionalidad. De ser llaves francesas, calidad, no sé si hechas, pero confeccionadas con criterios franceses, a ser una chinarda. Entonces, claro, involucionó un poco la calidad.
Pero bueno, yo puedo mostrar la primera generación que tengo, que créanme que tiene hasta borrada la pintura, vienen pintadas, no pavonadas. Y ha quedado cromada la llave del uso. Como también así, todos saben que soy un enamorado de la Pico del Oro Stanley doble cremallera y gente que me odia sinceramente y me lleva a la contraria en cualquier cosa, opina lo mismo que yo, que está muy por encima de cualquiera. Está bien, de los segmentos comparables, ¿no? ¿Me he enamorado de las 7 pulgadas de Inco? Sí, de la pinza estoy hablando, claro. Y así podemos seguir. Pero nunca me caso con ninguna marca. Ya se hizo tarde, se va a subir tarde. Espero que sea dentro del día, cosa que no creo. Pero bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo. Las herramientas han vuelto. El amigo Baldo dice, te faltó limpiar un poquito ahí. Sí, tenés razón. Pero quería que vean los dientes de esta unidad, que no son tan agresivos. No son tan agresivos como los de la cabeza de culebra mirando al sudoeste. Tiene mejor mordida para trabajos de plomería. A ver cómo la posición. Tiene mejor mordida para trabajos de plomería. Esta unidad. Estamos hablando de diámetros de 3/4, media y quizás una pulgada. Esta unidad no zafó nunca, no marcó nunca un caño. Y la otra sí. La otra sí. Ahí le tuve que poner la grampa al caño. Pero bueno, nada. Es otro dentado, pero también es otra calidad. Esto es Baco. No estoy tirando abajo a Baco. No estoy tirando abajo a Baco. Estoy diciendo que una genérica, una culebra, cabeza de culebra mirando al noreste, le puede hacer completamente de unidad de apoyo a una Baco. Y no es la única ni la primera que tengo de estas. Estoy en búsqueda de conseguir esta particularmente. Así que bueno, gente, me despido por tercera vez como los chalchaleros. Lo que pasa es que siempre queda algo para decir. Y después por ahí hacer un video de 1 minuto, 2 minutos, no sirve. Sí quedaron cositas para mostrar, sí quedaron, pero mínimas. Cosas que no deben faltar nunca en la caja de plomería, en la caja de llevar a los domicilios. Tapones, ténganse siempre tapones, háganme caso. Tendrían que llevar también de 3/4. Bueno, bujes reducción. Tienen las dos opciones. Busquen las maneras de tener opciones. Cuplas reducción, por si se tienen que utilizar a modo tapa. A veces hay que cerrar un caño macho. Bueno, le va a la tapa. Esto es un tapón. A la tapa. Hay gente que no sabe la diferencia. Y no lo digo en chiste. Hay gente que le llama tapón a todo o tapa a todo. Esto es un tapón. O tapón macho, te dicen. El tapón macho. El tapón es macho. La que es hembra es la tapa. Es lo mismo que digas una tapa hembra. Sería una tapa lesbiana. Gente, les mando un saludo. Espero que sigan bien.